Sabe que para el que no conoce de pronto idioma hay un error en que le pregunta a la gente, dice, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Pues yo quiero hablar del versículo más corto de la Biblia. En español está en Éxodo 20, no matarás. En inglés está en Juan capítulo 11, dice, Jesus cried, Jesús lloró. Sí, en la traducción tiene una letra más en español, pero en inglés no es el más corto porque expresa futuro. Si no me corrige la profesora de inglés, para expresar futuro dice no matarás, es you shall not kill o you shall not murder, depende la versión de la Biblia que usted busque. Y esta historia de hoy nos va a mostrar acerca de cómo era Jesús, porque muchas veces tenemos una perspectiva equivocada de cómo es Jesús. Yo estaba estudiando, no vamos a hablar del bautismo, ya que no sé si hubo desinformación en que nos íbamos a reunir en un lado o en otro, o diferentes motivos, pero es clara la palabra de Dios, dice que las personas allí desecharon los designios de Dios, no siendo bautizados por Juan. Y entonces Jesús, como de alguna manera diciendo, bueno, les voy a decir una cosa, con respecto a Juan tienen cosas para decir, pues dice, Juan está endemoniado porque vive en los desiertos y esto, dice, demonio tiene, dice la palabra. Así dijo Jesús. Y del Hijo del Hombre, dice este comedor y bebedor, porque Jesús tomaba vino, comía, iba a fiesta, fue a la boda de Canaán o no. Porque hermano, no necesitamos vivir encerrados adentro de un frasco, sino nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios para que esté guiando nuestras vidas. Pero allí lo sorprendente, hermano, de ese pasaje que hablaba del bautismo, es que los fariseos, que era el grupo religioso más importante, y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios y no se bautizaron. Pero el pueblo y los publicanos, el pueblo común y los publicanos, y de alguna manera debemos reflexionar cómo a veces tenemos una perspectiva equivocada. Yo un día, recuerdo, traje una palabra de cuando Gad, vidente, se le aparece a David y le hace la historia de la ovejita, de aquel hombre rico que fue y le sacó la oveja al hombre pobre, la única ovejita que tenía, que la cuidaba y todo, ¿no? Entrando allí en la corte del rey, ¿no? Diciendo, tengo que contarte una historia, algo que pasó, ¿no? Y David se puso malísimo porque no se dio cuenta que la palabra era una analogía de lo que él había hecho mal en su propia vida. Y muchas veces, hermano, tenemos una percepción equivocada, porque yo le pregunto una cosa, ¿cuántos en algún momento no hemos dicho, a mí vos no me vas a hablar así? ¿Quién no ha dicho en algún momento? Siempre tenemos alguno alrededor al que le podemos decir, vos a mí no me vas a hablar así, sea un hijo o lo que sea. Y hermano, en ese pasaje que trata un capítulo entero de una historia que conocemos, por eso yo no voy a entrar, quiero dejar lugar para que otros también participen en esta mañana con lo que Dios haya puesto en su corazón, pero relata la historia de dos hermanas que estaban en un velorio. Marta y María habían perdido a su hermano. Y de alguna manera podían sentir de que en parte era culpa de su amigo, Jesús, porque lo habían mandado a llamar y le habían mandado a decir, Lázaro está enfermo, te rogamos que venga. Y cuando llegó, el mensaje llegó, el problema no fue el mensajero. ¿Qué dijo Jesús? Dice, no, esta enfermedad, dice, es para la gloria de Dios. Y se quedó más tiempo del que se iba a quedar en aquel lugar. Cuando finalmente va, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y primero vino Marta y le recriminó. Si hubieras estado acá,
Es culpa tuya, diríamos en términos nuestros. Y la otra hermana, María, un poco más humilde, vino y se puso a los pies de él. Y hermano, esto a mí me llevó a una reflexión de algo parecido que pasó, porque en la palabra de Dios no hay muchas resurrecciones, son unas 7 resurrecciones que nosotros tenemos testimonio. Una de esas resurrecciones ocurrió en días de Elías y la mujer tsunamita. Una historia larga que no vamos a entrar en detalle, después usted la puede ver en 2 Reyes capítulo 4, pero esencialmente yo quiero que usted rescate esto. Dios desde la antigüedad le fue enseñando al pueblo con distintas festividades que había una cosa que se llamaban las primicias, los primeros frutos de los cuales dice, cuando entran a la tierra prometida, de lo primero que coseche, llévenlo. ¿Qué estaba mostrando? Que iba a haber primeros frutos. Y dentro de esos primeros frutos, Elías y Eliseo fueron participantes de tener un espíritu especial, un espíritu que los mantenía en la presencia de Dios. Y Eliseo pudo discernir esa realidad que tal vez los otros hijos de los profetas, que eran cientos, no pudieron. Dice, bueno, ¿qué quieres qué deseo tenés? ¿Qué querés de mí? ¿Querés la capa? ¿Querés esto? Dice, yo lo único que quiero es una doble porción del espíritu que hay en ti. Porque hermano, como dijo Jesús, cuando el espíritu venga, ¿qué iban a recibir? Recibiréis poder. Y hermanos se sorprendían allí cuando Elías fue tomado en aquel carro de fuego y vino Eliseo y golpeó con el manto del profeta Elías, que ahora lo había heredado él, y las aguas se abrieron. Y los hijos de los profetas quedaron sorprendidos. Dice, el espíritu que estaba en Elías ha reposado en Eliseo. Pero no era el espíritu que lo hacía hacer Elías, sino el espíritu de Dios que vino con poder. Un día, una historia también un poco larga, esta mujer tsunamita tiene un hijo, una bendición de Dios. Dios le dice a través del profeta, ¿qué quieres que te haga? Y dice, bueno, mi marido es viejo, no tenemos hijos, mi deseo mayor sería tener un hijo. Bueno, Dios le concede el deseo. El niño, cuando fue niño, un día dice, me duele la cabeza, y el padre lo llevó con la madre y dice, bueno, a ver, cuidalo que se siente mal. Y el niño se le murió en los brazos. Y como enseña la palabra, la fe es llamarle a las cosas que no son como si fueran. Entonces la mujer mandó al criado que aprontara el asno y le dijo al marido, voy a ver al profeta. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué vas hoy? No es ninguna festividad, no es luna nueva, no es ninguna de esas festividades especiales. Dice, debo ir a hablar con el profeta. Y no le dijo nada. Y yendo en el camino, llega a la distancia donde estaba Eliseo con su criado, que lo ve. Dice, allá viene la tsunamita. Dice, ve a su encuentro y pregúntale si todo está bien con ella, con su hijo y con su marido. Y ella dice, está todo bien. Usted diría, está todo bien, hermano, si se le murió el único hijo que tiene. Pero esta mujer dice, está todo bien. Y llegando a donde estaba el profeta, se echó a sus pies, dice, y se asió, se agarró de ellos, dice la palabra. Y allí Giesi, un poco más como somos nosotros, tipo, a mí no me hables así, quiso apartarla. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Dice, déjala porque está en gran angustia. Dice, y Dios me ha ocultado el motivo por el cual tiene esa angustia. Termina en una resurrección de este chico. La historia después la puede leer. Lo que quiero decirle, hermanos, es que acá sucede algo parecido. Había muerto este hombre que era amigo, recibía en su casa en Betania a Jesús y junto a sus hermanas. Allí habían pasado muchos momentos juntos, pero ahora había muerto. Y viene la primera, viene Marta y recrimina. Y viene María y también recriminan. Aunque tenían fe en la promesa de que Dios lo levantaría en el día postrero, no sabían cuáles eran los planes de Dios para ese momento. Porque desde el punto de vista humano, eso era, si una resurrección es difícil, ¿cuánto más, hermano, cuando acá habían pasado 4 días? Pero, hermano, este es un Dios de los imposibles. Un Dios que, como dice la palabra, con la palabra
creó los cielos y la tierra. No usó una retroexcavadora gigante, alguna maquinaria determinada. Basta la palabra. Hermano, basta la palabra de Jesús, como reconoció el centurión. Dice, bueno, te acompaño, le dice Jesús. Dice, no es necesario, dice, que vengas conmigo. Solo di la palabra, porque hermano, la palabra de Dios tiene poder, tiene poder. Y acá, hermano, estaban en una gran angustia. Y este versículo al que yo hice referencia cuando arranqué, dice, Jesús lloró. Y hermano, esto nos tiene que despertar a la reflexión, primero, de cómo conducirnos con respecto a Dios, porque Él, hermano, nos permite que nosotros nos expresemos, hermano. Él no le dijo a ninguna de las dos allí, le llamó la atención, le dijo, a mí no me hables así. A veces estamos con problemas, a veces estamos con angustia, y el Señor, hermano, quiere que nosotros le estemos comentando cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras angustias, porque en Él está la solución. Y en este versículo, que en inglés es el más corto y del Nuevo Testamento en español también es el más corto, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús, hermano? Porque como enseña la carta a los hebreos, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él puede compadecerse por los demás. Jesús, hermano, tuvo empatía hacia esas dos mujeres que habían perdido a su hermano, aunque Él sabía, y los otros lo miraban, sorprendidos, dice, miren cuánto le amaba. Pero Él ya sabía lo que iba a suceder. Y para testimonio de lo demás fue y oró al Padre en voz alta y dice, Señor, Padre, te pido que me escuches. Yo sé que siempre me escuchas, hermano. Tenemos esa certeza, sabemos en qué Jesús hemos creído, porque tal sumo sacerdote es el que nos conviene. Un sumo sacerdote eterno, hermano. Como hombre estamos un tiempo, los apóstoles estuvieron un tiempo, trataron de enseñarle a otro, Pablo allí ordena a Timoteo, ordena a Tito y a otros hombres, y a su vez cada uno va tratando de delegar en otro, pero hay alguien, hermano, que vive por los siglos de los siglos, que es el Alfa y la Omega, que está sentado a la diestra del Padre, y tal sumo sacerdote, hermano, que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, que dio dones a los hombres, hermano. Esos dones son una realidad, como yo decía en oración, hermano. Debemos estar buscando de que esa presencia de Dios, que es una realidad, que es lo que Jesús los mandó a los discípulos a esperar, se haga manifiesto en nosotros. La obra no depende de nosotros, no dependía de que los discípulos no tenían que organizar una campaña, no tenían que planificar cómo llegar al pueblo. Dios se encargó de todo. Vino un gran estruendo, hermano, y en ese gran estruendo la gente se agolpó a ver qué pasaba, y allí, hermano, vino don de lenguas, y cada uno, dice, le escuchaba en su propia lengua hablar las maravillas de Dios, hermano, porque cuando el Espíritu viene, trae claridad, y las cosas que anteriormente no entendíamos, hermano, a través de ese Espíritu de Dios nos permite discernir, porque dice, ¿quién puede conocer las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ninguno, puede conocer la realidad de Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Que Dios lo bendiga, hermano. No sé, David, si tiene una palabra para compartir. Pausa y pone a grabar.